Ley Cati más cerca cada día. Transportes reingresa el reglamento que regula radares y cámaras para fiscalizar excesos de velocidad. Finalmente vamos a hablar de esta ley junto a Luis Stuben, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Bien, sería bien bueno refrescar en la memoria a la gente, ¿no? Y poderla ayudar con el contexto para que, por supuesto, se informe, pero con base al proyecto, explicarles de qué implica la ley Cati, qué significa. A ver, hay varias cosas y a modo de contexto, como tú bien dices, recordar que la velocidad o el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en tránsito durante los últimos 10 años en Chile, ¿ya? Y en ese sentido se estima que el 30% de las personas fallecidas por tránsito corresponden a esta causal, ¿ya? Entonces, con ese escenario es que la ley Cati, que a diferencia de otras leyes que hacen alusión a personas, esto hace alusión al Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, lo que busca es captar ciertas conductas de riesgo de manera de poder evitarlas y así no tengamos que lamentar, como decía hace un minuto, esta triste cifra de personas fallecidas en tránsito. Perfecto. A ver, ¿cómo entran aquí los radares y las cámaras? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo entran aquí los radares y las cámaras, que es lo que la gente más pregunta? Ya, a ver, lo que ocurre es que este es un sistema que va a captar infracciones de manera automatizada, ¿ya? En ese sentido, podemos decir que Chile se pone a la vanguardia, ¿ya? Junto a otros países como España, Italia, Holanda, que ya hace prácticamente 20 años están implementando esta tecnología, y de esa forma lo que se busca es captar, como decía, automáticamente, sin que sea necesaria la presencia de algún carabinero para poder cursar la infracción, ¿ya? Esto, para que la gente nos entienda, sobre todo para ser más gráfico, en el caso del modelo español, significó, hace aproximadamente 20 años, el hecho de que se haya rebajado o disminuido la mortalidad en tránsito del orden de un 80%, ¿ya? Aquí, como aludía a cifras de hace prácticamente 10 años a la fecha, y aludía a ese 30% de personas que fallecen principalmente por exceso de velocidad, estamos hablando de que año a año se pueden salvar aproximadamente 600 vidas, ¿ya? Esa es la importancia que tiene esta ley Cati, que muchos de los auditores podrán cuestionarse y decir, oye, ¿sabes qué? Esto me suena a los llamados fotorradares, ¿ya? Que se implementaron el año 2000, si no me equivoco, aquí en Santiago principalmente, que a diferencia de este proyecto Cati o esta ley Cati, tenía un incentivo algo perverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los radares no estaban señalizados, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista preventivo, era poco lo que se podía hacer. El único objetivo era captar la infracción, ¿ya? Por otra parte, otra gran diferencia respecto a la ley Cati es que los fotorradares lo que hacían era que el 100% de la multa iba a arcas municipales, ¿ya? Entonces, desde ahí muchos alcaldes de esa época vieron esto como una caja recaudadora, ¿ya? Claro. Entonces, y el objetivo que tiene esta ley al menos es, tal como decía, por una parte, señalizar muy bien dónde van a estar los radares, de manera que, claro, la persona que va atenta a las condiciones del tránsito pueda ver esta señalización y corregir su conducta en caso que esté cometiendo alguna infracción, ¿ya? Y por ese motivo, si esa persona es infraccionada, la multa, o lo que se obtenga por la multa, va a un 15% al fondo común municipal, ¿ya? Que no va propiamente a la municipalidad, ¿ya? Eso hay que hacer una distinción bastante grande, en el sentido de que probablemente en alguna comuna más rica, por decirlo de alguna forma, donde esté instalado alguno de estos radares, probablemente no vea un solo peso por producto de esta multa, ¿ya? Y el restante se va a el erario fiscal, al fisco. Entonces,
esas son, a mi modo de ver, Julio César, las principales diferencias, porque, insisto, hay que entender que esta ley se ha venido tramitando hace más de 9 años, ¿ya? Entonces no es que tenga algún color político en particular. Esto es una necesidad, a mi modo de ver, de Estado, de salvar vidas. Y en ese contexto, lo que se busca, insisto, es señalizar muy bien antes de infraccionar. Bueno, acá mucha gente pregunta, si hay radares, si hay cámaras, ¿vamos a saber los chilenos que hay cámaras en ciertos sectores, radares en ciertos sectores, por dónde van a estar? A ver, el criterio de instalación es un tema que en materia de uno de los reglamentos que actualmente está en Contraloría General de la República no ha sido tomado de razón hasta ahora. Esperemos que sea prontamente tomado de razón, puesto que con eso ya se puede empezar a implementar esta ley, que insisto tiene el objetivo de salvar vidas. Pero para tranquilidad de todas las personas que están preguntando eso, efectivamente van a estar señalizados en la vía y en un sitio web, ¿ya? Es decir, el día de mañana, si tú quieres planificar tu ruta para llegar a tu destino, tú vas a saber si en esa ruta va a haber un radar que pueda captar una de las diferentes infracciones, principalmente el exceso de velocidad, ¿ya? Pero hay que entender que esta ley contempla también el respeto a la luz roja, ¿ya? Y el incumplimiento de restricciones de tránsito establecidas por contaminación ambiental y, por otra parte, la invasión de vehículos a pistas exclusivas de transporte público, ¿ya? Bueno, estamos desmenuzando con Luis Stuen esta ley que ha entrado, ¿no es cierto?, nuevamente en esta especie de poder bajar normas concretas para hacer posible la ley. ¿Qué grandes cambios ha tenido? A ver, a mi modo de ver, en parte lo que hemos venido conversando, respecto a los llamados fotorradares, que es un poco el estigma con el que carga esta ley, el hecho de que van a estar muy bien señalizados, y por otra parte, todo lo que se obtenga de las multas no va a ser o no van a estar dirigidas a la municipalidad donde está ubicado el radar, ¿ya? Entonces esas son, a mi modo de ver, grandes mejoras que se han implementado en estos 9 años que donde se tramitó la ley, y que tenemos de buena fe la esperanza de que sirva para salvar vidas, ¿ya? Hay que entender también, para que la gente no entienda, porque por eso el interés de Mutual de Seguridad en estar presente en este tipo de leyes y empujar estas políticas públicas que han dado resultados en otros lugares, es que según nuestras estadísticas, el 66% de las personas que mueren en un accidente del trabajo, ya sea del trabajo propiamente tal, o en el trayecto hacia su trabajo o hacia su casa, el 66% corresponde a siniestros de tránsito, ¿ya? Entonces, desde ahí, nuestro interés en proteger a los trabajadores, no solamente en su centro de trabajo, sino también en sus idas y vueltas hacia el trabajo y hacia sus hogares, ¿ya? Y por otra parte, Julio César, para que tengamos también otra perspectiva de esta ley CATI, nosotros hicimos un piloto, que incluso fue lanzado con el ministro Muñoz a inicio del 2023. Este piloto lo hicimos a fines del 2022, precisamente en la intersección de la calle Andrés Bello y 9 de Mayo, muy cerca de la radio. Y ahí la verdad es que los hallazgos fueron bastante llamativos en cuanto a que la velocidad máxima capturada en ese punto fue de 133 kilómetros por hora. Hay que entender que hay una zona de 50 kilómetros por hora, Julio César. Yeah. Entonces, de ahí la importancia de entender al riesgo a que nos exponemos todos quienes pasamos por ese punto, ¿ya? Por otra parte, otro hallazgo también importante, porque en el futuro esta ley puede contemplar otras conductas, como el hecho de la ley no chat, ¿ya? Al menos en ese piloto que hicimos, pudimos descubrir que más de 3.500 personas iban manejando con el celular en la mano. Entonces, son conductas de riesgo no solamente para las personas que están dentro del vehículo, sino también para otras personas que están fuera del vehículo. Hay que entender también, Julio César, que a pocas cuadras de donde hicimos el piloto, tal vez recordará, hace prácticamente un año, si no me equivoco, murió una persona producto de un atropello, donde se volcó una camioneta precisamente por
exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo. Bueno, entonces, hay que entender, y con esto termino... perdón, cuéntame. Sí. No, me llama la atención por qué se demora tanto en escribir el reglamento. ¿Por qué el reglamento finalmente dilata tanto estos proyectos? A ver, es una buena pregunta. La verdad es que nosotros estamos también junto a otras organizaciones empujando esto para que sea prontamente aplicado. Hay que entender que la ley se publicó a principios del 2023 y todo este tiempo se ha demorado el reglamento con diferentes trámites de retiro del reglamento. Se retiró a principios de año del 2024 y se reingresan recién ahora. Entonces, esa ha sido una de nuestras críticas hacia el Ejecutivo, pero hay que quedarse al menos con la buena noticia de que ya se reingresaron y que cada vez queda menos tiempo para poder aplicar esta, a nuestro modo de ver, buena política pública que, insisto, tiene el objetivo de salvar vidas. Aquí se armó un debate en la radio, aquí entre los auditores, si 50 o 60 kilómetros por hora es lo mismo. Si mucha gente dice que 50 es muy lento, que podría ampliarse a 60 la mínima. Y hay gente que retruca esto. ¿Cómo lo ve usted? A ver, es un tema que nos tocó discutir cuando se modificó la velocidad máxima urbana de 60 a 50 kilómetros por hora. Yo le preguntaría a esa gente, y perdón por lo práctico, Julio César, si esa gente estuviese caminando, insisto, en calidad de peatón, y es impactada por un vehículo, ¿le haría lo mismo ser impactada a 60 o 50 kilómetros por hora? Yo creo que no. O sea, de hecho está comprobado que uno tiene muchísimas más posibilidades de salvarse siendo impactado a 50 kilómetros por hora. Hay alguna posibilidad. A 60 son escasas las posibilidades de salvarse de un atropello. Entonces, con eso yo creo que la evidencia muestra un poco esta tendencia que se ha dado, no solamente en Chile, Julio César, sino en todos los países más o menos desarrollados, este límite de velocidad en zona urbana. Incluso más, en sectores residenciales, de colegios, de hospital, la velocidad es de 30 kilómetros por hora en muchos de estos, como te digo, países desarrollados. Claro. Bueno, estamos hablando de que 10 kilómetros marca una diferencia, Bueno, Luis, ¿qué esperamos finalmente para este proyecto y qué esperamos para los ciudadanos con este proyecto? A ver, por una parte, que Contraloría en el más breve plazo tome razón de estos reglamentos. Por otra parte, que el Ministerio haga todos los trámites necesarios, ya sea de licitaciones, compras de dispositivos, lo que corresponda, para poder aplicar esto, como decía, en el más breve plazo. Y en ese sentido, independiente que van a haber multas, Julio César, eso es un dato. Lógico. Lo importante es que al final del día podamos salvar vidas. Le agradezco, Luisa. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Chao, que estés bien. Un abrazo.